El libertinaje también se considera con esta palabra, el antinomismo. El antinomismo es un movimiento que predica que la ley moral de Dios ya no es necesaria en la vida del creyente. Y ellos apelan solamente a la gracia de Dios. El Señor cumplió la ley y malinterpretan el texto que dice el fin de la ley es Cristo, y lo interpretan como si fuera el final de la ley, o sea, se acabó la ley con Cristo. Pero la palabra fin, un sinónimo de fin es objetivo. Es como que yo les diga a ustedes, el fin de esta iglesia es amar a los creyentes. No es el final, no es que se acabó, sino que nuestro objetivo es amar a los creyentes. La Escritura lo que está diciendo es que el objetivo de la ley era mostrarnos a Cristo. Porque nosotros por sí solos no podíamos cumplir la ley. Necesitábamos entonces a Cristo para poder cumplirla. Por eso el objetivo de la ley, el fin de la ley es Cristo, traernos a Cristo. No que Cristo fuera a acabar con la ley. Él lo dijo muchas veces: yo no vine a abrogar la ley, fue a cumplirla. Pero el legalista cambia, y el libertino también cambia eso. El creyente libertino quiere desechar la ley moral, la palabra de Dios, porque también es incapaz de ver la bondad de Dios. Él no logra ver la bondad de Dios tampoco. Por eso te digo que esos dos extremos vienen de una misma fuente. Esos dos extremos vienen de una misma fuente. Porque a veces yo he visto iglesias, pastores, y yo sé que el hermano Elkin también los ha visto, que salen de un mundo religioso, legalista, y se van al otro extremo. Entonces terminan haciendo barbaridades espirituales que no son correctas. Ya no es libertad. Es como, yo siempre hago esta comparación y me perdonarán los hermanos, pero mi abuelita tenía un perro muy bravo. Ese perrito era supremamente bravo, y lo tenía en el patio, y eso le echaban agua para que se corriera, y el pobre perro recibía todo lo malo. Cada vez que él medio encontraba la puerta medio abierta, ¿qué cree que hacía? Aquí es para allá. Y cuando salía, eso era un mero desorden. Se subía al andén de los vecinos, dañaba el jardín de los demás, y pasaba algún muchacho, lo mordía, salía corriendo, y ese era un problema. Y mi abuelita llamando a mi mamá: venga, que salió el perro, que no sé qué. Hermano, así son muchos que han estado atrapados en el legalismo por mucho tiempo, que han estado encerrados en el legalismo, que han recibido solamente garrote y que han recibido solamente maltratos, que cuando encuentran la medio puerta abierta salen y terminan haciendo cosas que no deben hacer. ¿Y sabe por qué lo estoy aclarando ahora? Porque nosotros como linaje estamos arrancando un proyecto apenas de 6 meses. Y es necesario que nosotros pongamos unas bases claras, porque esta iglesia no es una iglesia que viene a hacer lo que se le da la gana, perdónenme la expresión, pero el hecho de que hayamos salido de una iglesia o de una organización legalista no quiere decir que entonces aquí nosotros vamos a hacer lo que queremos. Mire, el pensamiento de una persona libertina es que no necesitan ser parte de una iglesia. O sea, una persona que es libertina no necesariamente, hermano, una persona que está en ese extremo, no necesariamente estoy hablando de una persona que salió de la iglesia y se puso piercing por todos lados, se mandó a colocar tatuajes por todos lados, o que se fue ya de parranda cada 8 días y que se emborracha cada 15 días. No estoy hablando de ese tipo de libertinaje. Es que no necesariamente tenemos que llegar a ese punto para ser libertinos. Una persona que es libertina es una persona que dice: no hay problema, Dios me acepta tal como soy. Puedo pecar, puedo mentir, puedo fornicar, puedo robar. Dios me acepta tal como soy. También dice: es que su amor es incondicional, como su amor no cambia, pero sabe que cada una de nuestras acciones tiene un resultado, mi hermano. Es verdad que el amor de Dios es inmutable. O sea que usted puede venir a la iglesia hoy, estar muy feliz, muy contento con nosotros, irse para su casa y, por ejemplo, robar, y Dios lo sigue amando. Dios no va a cambiar de la manera en que lo ama, pero eso que usted hace trae consecuencias. Eso que usted comete trae consecuencias. Y no es cuestión de Dios, es cuestión suya, mi hermano. También dice: su gracia es tan abundante que yo puedo vivir como quiera. Como la gracia de Dios es tan grande, yo puedo vivir como desee, no pasa nada. No necesito ir a una iglesia. ¿Para qué pertenecer a una iglesia? Si Dios me ama,
yo no necesito ser cristiano. ¿Se ha escuchado esos términos de la gente? Y no son necesariamente mundanos, no son malos. Solamente dicen, no, es que no necesito ir a la iglesia, yo desde la casa escucho, yo desde aquí estoy bien, no necesito tener una vida devocional para ser un buen creyente, no necesito leer la escritura ni estudiarla, ¿para qué? No necesito la palabra de Dios para conocer a Dios, Dios me habla el corazón. ¿Se ha escuchado a esos hermanos que dicen, hermano, es que Dios me habla el corazón, yo no necesito que otro me predique porque Dios me habla directamente? Y no suena mal, pero medias verdades son mentiras completas. Medias verdades son mentiras completas. Y tanto el legalista como el libertino, el que practica el libertinaje, apelan a la escritura y buscan textos bíblicos, pero sacados de contextos, aíslan textos para justificar su pensamiento. Entonces entendemos o vemos, por ejemplo, al legalista que utilizan textos como 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, que dice, absteneos de toda especie de mal. Aíslo ese texto bíblico y lo pongo solito y le digo, absteneos de toda forma, de toda especie de mal. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claro, si lo saco del contexto, suena a que somos unos vil pecadores y necesitamos cambiar, obviamente. Pero ser santos, ¿cómo? ¿Ser santos en qué? Necesito el contexto. 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. También hay otros textos que muestran la sobreabundancia de Dios. Entonces el que es libertino dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No, yo puedo hacer lo que quiera, estamos en la gracia de Dios. ¿Por qué decimos que tanto el legalismo como el libertinaje son hermanos? Porque es muy fácil ver una persona pasar de ser legalista a ser un libertino de un momento a otro, rapidito, sin necesidad de eso. Rápido puede pasar de un estado al otro. Les doy un ejemplo. Ahora estamos en tiempo de pandemia y el gobierno nos puede decir, no pueden reunirse más en la iglesia. Entonces el legalista dice, no, ya no estamos bajo la ley, tenemos que reunirnos. Pero la escritura dice que debemos de sujetarnos a las leyes de esta tierra, a nuestras autoridades. Entonces nos acomodamos como queremos. Y por eso en esta pandemia pusieron preso a más de un pastor, ¿sí sabía? Fueron presos por no cumplir la palabra del Señor y no cumplir las leyes. El legalista decide asumir la carga con pesadez. El que es legalista decide asumir esa carga, se convierte en una carga. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, es un sacrificio venir al culto. Hay que sacrificarnos para alcanzar la bendición de Dios. Hay que sacrificar nuestro cuerpo para alcanzar la misericordia de Dios. No es así, mi hermano. ¿Usted no ha notado que el legalista de por sí no es alegre? El hermano que se vuelve legalista se vuelve amargado. No sonríe en el culto, no es alegre en el culto. Es amargado, todo le molesta. El libertino rehúsa llevar la carga. El legalista se pone la carga encima. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Por eso uno escucha a la gente que se cansa en el evangelio. Hay gente que se cansa en la iglesia y se devuelve para el mundo. Y uno dice, ¿por qué, hermano? Hermano, es que no pude llevar el evangelio. Hermano, pero es que no le correspondía llevar el evangelio. O sea, si a ustedes le dijeron que tenía que llevar el evangelio, pues le dieron un mensaje incorrecto. Es el evangelio el que nos lleva a nosotros. Amén. Es el evangelio el que nos lleva a nosotros. Y entonces de esos dos pensamientos, tanto del legalista como del libertino, surgen entonces otros evangelios. Y aparece como el evangelio del miedo. Por años se nos predicó el evangelio del miedo, hermano. Cuidado hace eso, hermano. No tenga un televisor en la casa porque ese es el cajón del diablo. Si a usted lo pillan con televisor, Dios lo va a castigar. No se ponga ese pantalón, no se ponga esos zapatos. Cuidado con esto, cuidado con aquello. El evangelio del miedo. Un Dios castigador, un Dios que está mirando, esperando que usted se equivoque para castigarla. Y entonces, por eso esos hermanos que usted encuentra a todos lados, cuando les va mal en la vida, dicen, no, pues aquí pasando la prueba, Dios me tiene como, me está castigando, me está probando.
Y viven de castigo en castigo, y uno dice, bueno hermano, y es que así de mal se comporta usted como para que piense así. No, mi hermano, pero uno no sabe. Dios me castiga y me castiga y me castiga. No, hermano. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Será el Dios romano, pero no el Dios de nosotros. Nacen en evangelios como el evangelio de la austeridad o pobreza. Bienaventurados los pobres, pero cortan, no de espíritu y no de billete. Bienaventurados los pobres. Entonces, el querer tener algo mejor, eso es pecado, hermano. Porque si usted tiene un mejor trabajo, ya Dios no lo va a amar. Porque no puede entrar un rico al reino de los cielos. No puede entrar una persona, hermano, usted cómprese un carrito viejo. Si usted se compra un carro nuevo, eso es ser orgulloso. No, 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 no. El evangelio de austeridad. Yo recuerdo cuando recién llegamos a esta ciudad, fuimos a ver unos terrenos en Riverside. Y teníamos la forma de comprar un terreno en Riverside. Y fuimos con unos pastores de esa organización en la que estábamos antes. Y fuimos a verlos. Y nos dijeron, mire, lo pueden comprar así, así. Y nosotros emocionados con mi esposa porque íbamos a adquirir un buen terreno. Pero cuando los pastores se nos acercan, dicen, no, hermano, eso es ser muy ostentoso. Eso no le agrada al Señor. Y nosotros quedamos mirando el evangelio de la austeridad o de la pobreza. ¿Se han escuchado eso o no? Hay que ser pobre para que Dios nos ame. Dios santo. Evangelio de las obras. El evangelio de las obras trata de que si usted no hace nada, no va a ser salvo. Tiene que hacer obras para poder alcanzar la salvación. Están los evangelios apócrifos, evangelios como el evangelio de los hebreos, el evangelio griego de los egipcios, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena. ¿Cuánto evangelio aparece en el mundo? ¿Cuánto mensaje? Y aparece también el evangelio normal. El evangelio significa buenas nuevas. Amén. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Pero el problema es que por años nos han enseñado las buenas noticias. Y yo se lo represento de la siguiente manera. Usted está en su casa, está tranquilo y pasa alguien o prende las noticias y en las noticias dice, les tengo buenas noticias. El alcalde de San Miguel les va a donar a ustedes un bono de $5,000 para comprar casa. ¿Es una buena noticia o no? Sí. Buena la noticia. Y usted apaga la radio y dice, qué bueno, vamos a tener $5,000. Y se queda con la noticia. No hace nada. No pasa nada. No pregunte, ¿y qué tengo que hacer para recibir los $5,000? Nada. Hermano, por años hemos recibido la buena noticia del evangelio, pero no hemos entrado al evangelio del reino. El solo evangelio es solo la noticia, pero necesitamos que nos digan no solamente la buena noticia, sino que nos diga qué debo de hacer para recibir esa buena noticia y aplicarla en mi vida. Y eso se llama cómo establezco el señorío de Jesús en mi vida. En otras palabras, ese es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Cristo. Nosotros no predicamos solo el evangelio, nosotros predicamos el evangelio del reino de Cristo. Amén. Él es nuestro Señor. Tengo la buena noticia, pero ahora dígame en qué hago para recibir esas buenas noticias. Y es lo que nosotros enseñamos acá. Es un poco complejo. Analicemos por un momento. Yo sé que están cansaditos, pero llevamos buen tiempo. Analicemos por un momento la parábola del hijo pródigo. El hijo menor recibe la herencia del padre, se va y se comporta como ¿quién? Como un libertino. Se gasta el dinero con prostitutas, se gasta el dinero con sus amigos, se lo apuesta, se lo toma, hace de todo con el dinero hasta que se le acabó. Y cuando ya está tocando fondo, cuando ya no tiene nada más que gastar, cuando ya no tiene nada más que hacer, ahí sí cae en cuenta. Recapacita, está a punto de ponerse a comer algarrobas y dice, no, pero yo en mi casa tenía pan. Aún los jornaleros de mi casa, los criados de mi casa comen mejor que yo en esta condición. Por lo tanto, volveré a mi casa y hablaré con mi padre. Recapacitó, está bien, pero aquel que era libertino salta de inmediato a ser un legalista. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Miren lo que dice Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre, está bien, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, está bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hasta ahí está bien. Hazme como uno de tus jornaleros. Legalismo. O sea, papá, necesito ganarme tu bondad, necesito ganarme tu misericordia.
soy capaz de volverme tu esclavo. Y así hay evangélicos que se han vuelto esclavos de las obras y por eso no son felices, no están contentos. Saltó del libertinaje al legalismo, porque ¿qué son hermanas? Esos dos extremos. Y el hijo mayor, cuando vio la gran fiesta que estaban haciendo, fue al contrario. El hijo mayor va y se le acerca al papá y dice: ¿qué es lo que pasa aquí? No, que llegó su hermano, estaba muerto, ahorita está vivo, estamos haciendo fiesta de alegría. Dice: papá, pero ¿cómo es eso? Yo que te he servido siempre, yo que he sido obediente a tu palabra, ni siquiera me has dado un cabrito para yo comérmelo con mis amigos. O sea, él le sirvió de una forma legalista a su papá y ahora le estaba exigiendo al menos un cabrito para ir a hacer lo que quería. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Mi hermano, la solución no es saltar de un lado al otro. Pablo no dice que la ley murió. Pablo no dice que la ley murió. Pablo dice que nosotros murimos a la ley. Leamos Romanos capítulo 7. Vamos a ir concluyendo. No terminando, pero sí concluyendo por lo menos. Romanos capítulo 7 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere, en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De esta manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Aquí viene la aplicación para nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién murió? ¿La ley? Nosotros, muy bien. Nosotros fuimos los que murimos. Dice: habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que antes estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Mi hermano, si nosotros venimos a la iglesia, no es porque nos toca, ni por miedo al infierno, ni siquiera para ganarnos un cielo. Nosotros venimos a la iglesia porque le amamos, y le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Pablo no dice que se murió la ley. Pablo dice que nos morimos nosotros. ¿Y cómo nos morimos nosotros? Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y con Él morimos y con Él resucitamos. Y ahora le pertenecemos a Él. Por lo tanto, ahora no solamente Dios nos ha dado de su Hijo, no solamente Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que también nos ha dado de su Espíritu. Y ahora Él hace habitación en nosotros, y es ese Espíritu lo que nos permite cumplir la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley? Cuando amamos, cuando nos amamos los unos a otros. Hermano, no es correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Es más preciso decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. No es correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Es más correcto decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. A pesar de que no te quieras enderezar todavía, Dios te ama. Dios nos ama con amor eterno, dice la Escritura. Desde antes de que usted naciera ya Dios te amaba. Desde antes de que usted apareciera en el mundo ya Dios te amaba. Y no te amaba por tus obras, dice la Escritura. Te amaba por su propósito. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aunque nos comportemos mal, es que mire, yo me pongo a pensar, mire, que la iglesia de Pablo en el primer siglo, tener que ir a decirle a la iglesia: hermanitos, el que robe, por favor ya no robe más. ¿Se puede imaginar qué tipo de hermanos tenía Pablo? ¿Qué tipo de iglesia era esa? Hermanos, el que anda con 2 y 3 esposas, por favor ande con una sola, con unita.
El que miente ya no miente más. No era cualquier iglesia la que le tocó al hermano Pablo. Pero cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos que a pesar de cómo somos, Dios nos acepta. ¿Y saben por qué Dios nos acepta? No por nosotros, sino por Cristo, por la obra de Jesús. Porque cuando Dios te ve a ti, no está viendo a Leonardo el pecador, está viendo a Jesús, de quien yo acepté, y Él me aceptó a mí primero. Porque cuando yo me hice hijo de Jesús, o cuando Él me hizo hijo de Él, en ese momento Él saca la cara por mí. Por eso somos cristianos. ¿Saben qué significa cristiano? Aparte de ser seguidor de Cristo, significa un cristico, un Cristo pequeñito, por así decirlo. Porque cuando nos miran a nosotros, están mirando a Cristo. No están mirando a Aide con sus errores, no están mirando a Jorge con sus errores. ¿Sabe qué Dios está viendo? Está viendo a su Hijo amado, en quien tiene contentamiento. Pero él ayer, el enemigo dice, pero él ayer mintió. Pero mire que él ayer no oró. Pero mire que él ayer llegó del trabajo y se acostó sin orar y sin dar gracias. Comió y no dio gracias. Pero el Señor dice, pero él ya está justificado. Y aparte de estar justificado, está santificado. Ahora, el propósito de Dios no es de que nos quedemos tal cual llegamos a la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. No, pues como Dios me ama, pues que me acepte así como soy. Soy un borracho. Y entonces tenemos el hermano borracho de la congregación, el bolito de la congregación. Hay que aceptarlo así como... No, ese no es el propósito de Dios. Él lo recibe a pesar de que sea un bolito. Pero el propósito de Dios es que Él cambie su manera de vivir, pero no para llevar el evangelio, sino por amor a aquel que ha hecho la obra por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y déjeme terminar ya con esto. Con esto sí voy a terminar. Primero, necesitamos entonces que los líderes del linaje, los predicadores del linaje, y usted que es líder de la iglesia, entienda entonces que necesitamos enseñar la palabra de Dios con su contexto. No podemos enseñar la palabra de Dios sin el contexto del Señor. La palabra tiene un contexto. Cada vez que prediques la palabra de Dios, recuerda exponer tu pasaje a la luz del evangelio del reino de Cristo. La palabra de Dios siempre va a exaltar a Cristo. La palabra, el mensaje nuestro del evangelio tiene que ser completo, porque el mensaje nuestro siempre tiene que exaltar la obra de Jesús. Porque si por alguna obra nosotros hemos de ser salvos, es la única obra la que Él hizo en la cruz del Calvario. No por nosotros. Hermano, la ley sin gracia es legalismo. La palabra de Dios sin el amor de Dios es legalismo. ¿Saben? Gálatas capítulo 3 del 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos. Yo me puse a buscar los sinónimos. ¿Saben qué son sinónimos? Parecidos. Palabras parecidas. Me puse a buscar sinónimos de insensatos. Y el primer sinónimo que me sale de insensatos es imbécil. Oh Gálatas imbéciles. Necio, cretino, majadero, negado. Esta no la voy a decir. Inculto, lelo, soquete. Podríamos decir aquí a los salvadoreños, pasmado. Sí. Es lo mismo que lelo. Pasmado. Oh Gálatas pasmados, le dice Pablo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis pasado en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi hermano, por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted quiera esforzarse, usted no va a poder ser más santo que los demás. Nuestra santidad es impuesta. ¿Sabe qué significa eso? Que no es nuestra. Es como cuando usted agarra a la bebé. Esa bebé, ella no tiene autoridad sobre ella, pero la mamá la viste. Dios nos ha vestido, nos ha justificado y nos ha santificado.
Que tenemos errores, sí, tenemos errores. Pero Él es el que nos ha santificado. Hermanos, yo quiero instarlos a que experimenten el gozo de la obediencia. La palabra de Dios nos dice en los Salmos 119, verso 97, 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mateo capítulo 11, verso 30 dice: mi yugo es fácil y es ligero. En otras palabras, no es pesada mi carga. Podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios. Tú no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Hermano, no existe la manera de medir el amor de Dios por nosotros, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea que es algo tan grande que no lo podíamos medir. No podemos medir cuánto te ama Jesús, pero sí podemos medir cuánto amamos nosotros a Jesús. ¿Y sabe cómo es la manera de medirlo? Está en Juan capítulo 14, verso 23. Escúcheme esto. Jesús le respondió: el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 15. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y den fruto, lleven mucho fruto y permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, iglesia. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros. Póngase en pie, tenga la bondad. Yo quiero invitarlo, mi hermano, a que mate ese legalista que está dentro de ti. Hay días en que resucita el legalista en mí. Y de repente estoy hablando, hasta con mi esposa estoy hablando, y comienzo a hablar de alguien, y si vio a fulano de tal, cuando, ¿qué estás haciendo? Estás juzgando. El legalista juzga, el legalista señala. Y entonces en ese momento digo: no, Dios me guarde, Dios me ayude. Dios me mandó a juzgar o a amar. Dios me mandó a amar. Es el momento de dejar que el Señor nos lleve en sus brazos. Si tú en el tiempo que llevas en el Evangelio te has sentido cansada, te has sentido cansado, es porque tú has querido llevar el Evangelio. No hagas eso. Es imposible llevar el Evangelio. Con nuestras fuerzas es imposible. Con nuestras capacidades es imposible. Deja que el Evangelio te lleve a ti. Hoy puedes venir a Cristo una vez más. Hoy podemos nacer de nuevo. Hoy podemos decirle: Señor, solo por tu gracia. Los dos extremos son malos, y esta iglesia no quiere estar en ninguno de esos dos extremos. Queremos predicar el Evangelio completo, sin limitaciones. Y vamos a hablar más adelante acerca del vestuario. Vamos a hablar de la verdadera santidad y de cómo nos debemos de limpiar nosotros y guardar nuestros vestidos espirituales. Pero por ahora necesitaba que esta iglesia entendiera que tanto el legalismo como el libertinaje nacieron cuando el pecado entró al mundo.
y que podemos saltar de un lado a otro de una manera muy rápida, por conveniencia a veces. Si mira al hijo del pastor, ¿cómo viste? Legalista. Pero cuando llevamos nuestra hija vestida de otra manera, ay, no pasa nada, saltamos al otro extremo. No juzguemos a nadie. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento.